Estimados estudiantes, soy el Dr. Edwin Ugurquizochoque, médico radiólogo. En esta oportunidad tocaremos el tema de glándulas suprarrenales. En cuanto al contenido, revisaremos la radioanatomía, los métodos de estudio para la evaluación, como la ecografía, la tomografía computarizada, la resonancia magnética. Veremos las patologías hipertróficas en pediatría y las neoplasias benignas y malignas. En cuanto a la anatomía, las glándulas suprarrenales son órganos pares retroperitoneales localizados en el espacio perirrenal por delante y encima de los riñones. Cada glándula está formada por un cuerpo y dos brazos, uno medial y lateral. El grosor de cada brazo no debe ser superior al grosor de la crura diafragmática adyacente, es decir, no debe sobrepasar los 5 milímetros. Por lo tanto, las glándulas suprarrenales son órganos retroperitoneales situados en el espacio perirrenal, anteromedial al polo superior de ambos riñones. Asimismo, estas glándulas mantienen relaciones con otras estructuras adyacentes como son los vasos retroperitoneales y los pilares diafragmáticos. En este estudio tomográfico contrastado en axial y en coronal se pueden observar las relaciones de la glándula suprarrenal derecha, que se localiza por detrás de la vena cava inferior, y lateral al pilar diafragmático derecho. Lo mismo que en esta representación. El pilar diafragmático y la glándula suprarrenal con morfología de Y invertida. La glándula suprarrenal izquierda se sitúa lateral a la aorta y al pilar diafragmático izquierdo. En esta representación en coronal podemos ver la aorta, el pilar diafragmático izquierdo y la glándula suprarrenal izquierda. El tamaño que pueden alcanzar estas glándulas es de aproximadamente 2 a 4 centímetros de longitud o diámetro longitudinal mayor. En cuanto a su histología y fisiología, la glándula suprarrenal se divide en dos partes: la corteza periférica y la médula, que vendría a ser la región central. La corteza está encargada de la síntesis de hormonas esteroidales. Presenta tres zonas: la zona glomerulosa, encargada de la síntesis de la aldosterona, la zona fascicular del cortisol y la zona reticular de los andrógenos. Y la médula adrenal está encargada de la síntesis de las hormonas peptídicas, llamadas catecolaminas, como la adrenalina y la noradrenalina. En estas imágenes ecográficas obtenidas en un recién nacido se puede observar la morfología variable que pueden tener las glándulas suprarrenales. Se observa que la parte central es hiperecogénica brillante y se rodea de un borde hipoecogénico periférico, en el cual diferenciamos la médula y la corteza. Pueden tener una morfología en V, una morfología en luna
o una morfología en Y invertida. En estas imágenes en tomografía contrastada, en imágenes axiales y coronales, podemos observar las glándulas suprarrenales derecha e izquierda y sus relaciones con las estructuras adyacentes. Ambas están rodeadas por tejido graso retroperitoneal. El derecho se localiza por detrás de la vena cava inferior, lateral al pilar diafragmático derecho, adyacente al polo superior del riñón del mismo lado y medial al hígado. La glándula suprarrenal izquierda se ubica lateral al pilar diafragmático izquierdo, a la aorta, por encima del polo superior del riñón izquierdo y por detrás del tejido pancreático. En estas imágenes en resonancia magnética en secuencia T2 se puede observar la morfología de la glándula suprarrenal derecha e izquierda, y en esta secuencia en supresión grasa también la morfología de ambas glándulas suprarrenales. Métodos de estudio. La ecografía es un método de screening seguro y efectivo del área adrenal. La identificación de la glándula adrenal normal, tal como se muestra en esta imagen ecográfica de un recién nacido, es técnicamente difícil en un paciente adulto, pero puede ayudar a caracterizar el tamaño, forma y ecoestructura de las lesiones adrenales. En los niños es un método válido y seguro en la evaluación de masas suprarrenales. La tomografía computarizada es considerada la técnica de imagen de elección en el examen de las glándulas adrenales. En esta imagen en tomografía contrastada se puede observar la glándula suprarrenal derecha. La utilidad tanto de la tomografía como de la resonancia se fundamenta en el hecho de que el 70% de los adenomas adrenales, que es la patología benigna más frecuente, contienen abundante o suficiente grasa intracelular en contraposición a las lesiones malignas. La resonancia magnética puede evaluar las glándulas suprarrenales en sus secuencias convencionales en T1, T2 o con saturación grasa, pero adicionalmente se puede usar la técnica de desplazamiento químico o chemical shift, que son adquisiciones potenciadas en T1 con respiración mantenida en secuencias en fase y fuera de fase o llamada fase opuesta. La particularidad de esta secuencia consiste en que las señales del agua y los lípidos pueden anularse una a la otra en un voxel durante la fase opuesta. Esto conlleva a descensos en la intensidad de señal, es decir, que los órganos o las lesiones que se evalúan en esta fase opuesta tienen una caída de la intensidad señal, observándose en una imagen como lesiones oscuras o negras. La resonancia magnética es más sensible que la tomografía en la detección de lípidos, lo cual apoya su utilidad en patología que compromete esta glándula. Hablaremos de las patologías hipertróficas en pediatría. La hiperplasia suprarrenal, que consiste en el aumento de tamaño y función de las glándulas suprarrenales.
En la edad pediátrica, la hiperplasia suprarrenal congénita que provoca el síndrome adrenogenital es debido a la deficiencia de enzimas suprarrenales que provocan la carencia de hormonas suprarrenales y por la falta de un feedback negativo de estas glándulas, las suprarrenales son hiperestimuladas. También puede verse hiperplasia de estas glándulas en situaciones de estrés, como en un niño que es ingresado en la unidad de cuidados intensivos, el cual no tiene mucha importancia. En la edad adulta, la enfermedad de Cushing, es decir, el adenoma hipofisiario secretor de ACTH y el síndrome de Cohn, el hiperaldosteronismo primario, pueden condicionar una hiperplasia suprarrenal. En la hiperplasia suprarrenal congénita no se produce suficiente cantidad de cortisol y aldosterona, pero sí un exceso de andrógenos, por lo que existe una virilización de los genitales externos y los caracteres sexuales secundarios, tanto en mujeres como en varones, que es patológica por su precocidad, con una clínica de pubertad a los 2 o 3 años de edad. En las imágenes podemos observar un aumento de tamaño de las glándulas suprarrenales, generalmente bilateral, que se muestran engrosadas de forma regular o multinodular hasta sobrepasar el centímetro de espesor, sin alteración de su estructura, sin presencia de masas o nódulos, ni afectación de la grasa que las rodea. En esta imagen ecográfica de un recién nacido podemos observar el incremento de tamaño de las glándulas suprarrenales en forma bilateral. Se muestran homogéneas, no se observan lesiones nodulares. En esta imagen tomográfica de un paciente adulto se puede observar engrosamiento de las glándulas suprarrenales en forma bilateral. El espesor es mayor que los pilares diafragmáticos. La grasa que los rodea no se muestra alterada. En estas imágenes de resonancia magnética en secuencia T2 en axial y en coronal podemos observar las glándulas suprarrenales aumentadas que muestran bordes lobulados con una configuración multinodular. Al no definirse claramente un nódulo, se considera a estas hiperplasia suprarrenal. Vamos a hacer algunas precisiones en cuanto a la patología. En el síndrome de Cushing se puede observar, además del engrosamiento de las glándulas suprarrenales, un aumento de la grasa retroperitoneal. Ahora bien, un aumento de tamaño leve de la glándula suprarrenal sugiere la presencia de un adenoma hipofisiario, es decir, una enfermedad de Cushing. En pacientes con datos bioquímicos de hiperplasia suprarrenal, pueden tener glándulas de tamaño normal hasta en un 30%. Asimismo, el aumento de tamaño de las glándulas suprarrenales con normofunción está descrito en pacientes con acromegalia, con hipertiroidismo, con hipertensión arterioesclerótica. Hablaremos de las neoplasias benignas y malignas. Dentro de las neoplasias benignas mencionamos al adenoma, mielolipoma, hemangioma, ganglioneuroma
y feocromocitoma. En las lesiones malignas, al carcinoma, angiosarcoma, linfoma, metástasis y neuroblastoma. Y otros hallazgos tenemos al quiste, pseudoquiste, las hemorragias y la tuberculosis suprarrenal. En estas imágenes podemos observar la representación de un adenoma de baja densidad menor de 10 unidades Hounsfield en un estudio de tomografía sin contraste. Esta otra imagen hipodensa corresponde a un quiste. Esta otra imagen corresponde a un quiste con una pequeña calcificación periférica similar a esta imagen, que también es hipodensa y presenta una calcificación en un septo. Y esta imagen de densidad grasa corresponde a un mielolipoma, el cual a su vez puede presentar componente sólido y calcificaciones. Iniciaremos con el adenoma suprarrenal. Es el tumor benigno más frecuente cuya incidencia aumenta con la edad, pico en la séptima década de la vida. Se puede encontrar hasta en el 2 a 9% de la población general. Es asintomático, la primera causa de hallazgo incidental o incidentaloma adrenal en casi el 90%. Raramente produce alguna de las hormonas de la corteza adrenal y sus respectivos síndromes, es decir, si producen glucocorticoides como el cortisol, estamos frente a un síndrome de Cushing. Si producen mineralocorticoides como la aldosterona, estamos frente a un síndrome de Cohn. O si producen andrógenos, estamos frente a los síndromes de virilización femenina o pubertad precoz en el varón si es prepúber. Es una masa homogénea, redondeada, bien circunscrita y con un tamaño variable. Sus células tienen abundantes lípidos intracitoplasmáticos. En la tomografía presentan valores de atenuación menores de 10 UH en el 70% de los casos y de 10 a 30 UH en el 30%. Esta grasa, al no ser madura sino citoplasmática, hace que la masa presente una caída de señal en la secuencia fuera de fase respecto a la secuencia en fase en la resonancia magnética, como la habíamos mencionado. En los adenomas ricos en lípido, tras una captación inicial de la sustancia de contraste, en la mayoría el lavado es rápido, a diferencia de las metástasis, los cuales van a retener el contraste más tiempo. Es decir, en estos adenomas ricos en lípido existe una curva de captación con un lavado rápido en fase tardía, a diferencia de las metástasis en las cuales no existe dicho lavado. En estas imágenes de tomografía podemos observar la presencia de lesiones hipodensas en ambas glándulas suprarrenales que muestran una densidad baja. Observen aquí, menos 5 UH en el estudio sin contraste, y en el estudio con contraste muestran una captación de contraste que alcanza los 50 UH. Esto en la fase tardía debería mostrar un lavado que nos daría un diagnóstico de adenoma suprarrenal. En estas imágenes en resonancia magnética
En secuencia T1 en fase y fuera de fase se puede observar la presencia de una lesión nodular que en la secuencia fuera de fase muestra una caída de señal, es decir, se observa mucho más oscura en comparación a la imagen de la secuencia en fase, lo cual nos indica que tiene un componente lipídico. Que es compatible con un adenoma suprarrenal. En aquellas lesiones nodulares suprarrenales que muestran una densidad entre los 10 y los 30 UH, se puede realizar un estudio contrastado en tomografía obteniendo una imagen sin contraste, una imagen contrastada en fase venosa y una imagen tardía aproximadamente a los 15 minutos para ver la captación de contraste por la lesión y el lavado. Esto lo obtenemos a través de dos fórmulas para obtener el lavado absoluto y el lavado relativo. Reemplazamos estas fórmulas y si el lavado absoluto es mayor al 60%, es compatible con el diagnóstico de un adenoma suprarrenal. Y si el lavado relativo es mayor del 40%, también es compatible con un adenoma suprarrenal. En estas imágenes tomográficas podemos observar la presencia de lesiones nodulares de baja densidad a nivel de las glándulas suprarrenales sugerentes de adenomas. En estas imágenes en coronal en resonancia magnética en secuencia T1 en fase y fuera de fase se pueden observar las lesiones nodulares con caída de señal hacia su margen, es decir, en forma periférica, lo que nos indica que estas lesiones corresponden a adenomas. En esta imagen más representativa se puede observar una lesión nodular en la glándula suprarrenal derecha que en la secuencia de fase muestra esta imagen con una intensidad de señal similar a la del parénquima hepático. La secuencia fuera de fase muestra una caída de señal, es decir, se ve mucho más oscura, mucho más negra que el parénquima hepático, lo que nos indica un diagnóstico de adenoma por su alto contenido de lípidos intracitoplasmáticos. En esta imagen coronal se ve las mismas características. Hablaremos del mielolipoma. Es un tumor benigno infrecuente, se encuentra en menos del 1% de autopsias, está compuesto por tejido mieloide y tejido adiposo. Un 10% de estas lesiones pueden producir síntomas debido a la presencia de hemorragia aguda. Aproximadamente el 10% son bilaterales. El aspecto radiológico depende de su composición y de la presencia o ausencia de hemorragia. El contenido graso es completamente hipodenso en tomografía, hablamos de menos 20 UH o inferior a esta, y en resonancia magnética tiene señal hiperintensa en T1 que disminuye en la secuencia de supresión grasa.
La presencia de grasa en una masa suprarrenal es clave para su diagnóstico, ya que otras lesiones con grasa macroscópica como el teratoma o el liposarcoma son extremadamente raras en esta glándula. El componente mieloide puede ser predominante con una señal en resonancia magnética similar al de la médula ósea. La presencia de hemorragia le confiere heterogeneidad y hace difícil detectar los focos de grasa en esta lesión. Tras administrar contraste, muestran un realce inicial. Algunos ejemplos de mielolipoma. En esta imagen ecográfica se puede observar una lesión nodular hiperecogénica en la región suprarrenal que corresponde a un mielolipoma. En esta imagen tomográfica se puede observar una lesión nodular de densidad grasa a nivel de la glándula suprarrenal. En estas imágenes de tomografía y resonancia magnética podemos observar una lesión de densidad grasa en la glándula suprarrenal derecha. En esta imagen en T1, alta señal por el componente graso de esta lesión. En esta imagen de supresión grasa se puede observar la caída de señal o la menor señal en el componente graso que tiene esta lesión, y en la secuencia fuera de fase la caída de señal característica del componente graso de estas lesiones. Otros ejemplos en estas imágenes tomográficas en axial sin contraste observamos el componente graso de esta lesión y con contraste un realce heterogéneo del resto de la estructura. En esta imagen en coronal se puede observar esta masa heterogénea suprarrenal derecha que corresponde a un mielolipoma. El hemangioma son raros y asintomáticos, pueden ser capilares o cavernomatosos, son altamente vasculares, pueden presentar una captación nodular, periférica y discontinua, como en esta imagen tomográfica en corte coronal, o pueden llenarse completamente en fase tardía o no. En estas imágenes en resonancia magnética sin contraste y contrastada se puede observar esta lesión nodular de alta señal que muestra una captación progresiva y un llenado progresivo de dicha lesión en relación con un hemangioma. Hablaremos del feocromocitoma suprarrenal. Es una neoplasia originada en las células cromáfines de la médula suprarrenal y por lo tanto es productor de catecolaminas. Su diagnóstico requiere la determinación de catecolaminas y metabolitos elevados en sangre y orina. Se denominan paragangliomas si crecen fuera de la glándula adrenal, como en los ganglios simpáticos del abdomen y tórax y a lo largo de la aorta abdominal, como el órgano de Zuckerman a nivel de la bifurcación aórtica. El 10% son malignos, suelen ser unilaterales y con frecuencia del lado derecho. La mayoría de los pacientes son hipertensos, pero estos corresponden al menos del 1% de la población hipertensa. La hipertensión es lábil, con paroxismos hipertensivos y se acompaña de taquicardia y palpitaciones, cefaleas y diaforesis. La tomografía tiene una sensibilidad del 90% en aquellos pacientes con sospecha clínica, y si el tamaño es menor de 3 centímetros es homogéneo, y los de mayor tamaño sufren necrosis y hemorragia por estar hipervascularizados.
el 10% pueden tener calcificación en cáscara de huevo. En resonancia magnética son característicamente muy hipertensos en T2. Las lesiones muy grandes son heterogéneas por hemorragia y necrosis, no suprimen en la secuencia T1 fuera de fase y tras la administración de contraste realzan intensamente y de forma heterogénea. En esta imagen, en tomografía, en las imágenes axiales se puede ver una masa heterogénea que muestra gran captación de la sustancia de contraste de esta lesión localizada en la glándula suprarrenal derecha, que muestra una zona hipodensa central que debe corresponder con área necrótica. En esta imagen coronal se puede observar la masa con gran realce de la sustancia de contraste y el área necrótica. En estas imágenes en resonancia magnética, en secuencias en fase y fuera de fase, se puede observar la lesión con la misma intensidad de señal, sin caída de señal, en la secuencia fuera de fase. En esta imagen en T2 con supresión grasa se puede ver a la lesión hiperintensa en relación al resto de tejidos. Algunos mencionan esto como el signo de la bombilla. Y en esta secuencia T1 con administración de la sustancia de contraste se puede ver el realce marcado y heterogéneo de esta lesión. Hablaremos del neuroblastoma. Se originan en la médula adrenal o en la cadena ganglionar simpática. Presentan un grado variable de diferenciación. Es un tumor maligno. El neuroblastoma es la segunda masa sólida abdominal más frecuente en niños después del tumor de Wilms. Los síntomas son dolor abdominal, fiebre y afectación del estado general con astenia y palidez. La elevación de catecolaminas urinarias se utiliza en el despistaje neonatal. En el 90% el ácido vanilmandélico está elevado. Las metástasis del neuroblastoma se localizan principalmente en ganglios linfáticos, médula ósea, hueso, hígado y tejido subcutáneo. En tomografía son masas heterogéneas con calcificación y áreas de necrosis y hemorragia. Hay que determinar si atraviesa la línea media, que corresponde a un estadio 3, y si invade estructuras vecinas como la aorta, la arteria mesentérica superior o el tronco celíaco, que lo hace irresecable, es decir, compromiso vascular lo hace irresecable. La localización más frecuente de metástasis es hígado y ganglios linfáticos. En resonancia magnética es superior a la tomografía para demostrar la invasión de los órganos vecinos y del conducto raquídeo. Son tumores muy hiperintensos en T2, heterogéneos e inespecíficos. En estas imágenes, en ecografía de un paciente recién nacido, se puede observar una masa heterogénea a nivel de la región suprarrenal. En esta otra igual. Y en esta imagen tomográfica se puede observar una gran masa heterogénea con presencia de calcificaciones y realce heterogéneo con el contraste que depende de la glándula suprarrenal izquierda en relación a un neurónio. Tenemos el caso de un niño de 5 días con masa abdominal. Se le realiza un estudio ecográfico observándose una masa heterogénea con vascularidad al Doppler color en la glándula suprarrenal del lado izquierdo. En estas imágenes en resonancia magnética en coronal y en axial se puede observar en estas imágenes en T2
la heterogeneidad de la masa. En supresión grasa no suprime, no tiene contenido grasa. En las secuencias en fase y fuera de fase no se observa caída de señal. Y se puede observar en estas imágenes en T2 con supresión grasa, además de la heterogeneidad de la masa, la presencia de lesiones nodulares hiperintensas en el parénquima hepático en relación con metástasis. Esta es una imagen de resonancia magnética de control en el cual no se observa la masa en relación a la curación de este paciente. Se trataba de un neuroblastoma en estadio 4 con metástasis hepáticas y resolución espontánea en el control. Carcinoma suprarrenal. Es una tumoración agresiva e infrecuente, aparece entre los 40 y 60 años y es algo más frecuente en mujeres. El 50% produce trastornos endocrinos como síndrome de Cushing, virilización, feminización o hiperaldosteronismo. Suelen ser grandes al momento del diagnóstico con una media de 12 centímetros, en un rango de 3 a 30 centímetros. Ocurre tanto en los no funcionantes como en los funcionantes, con producción de hormona ineficaz. En la tomografía aparecen como masas heterogéneas con necrosis central y calcificación hasta en el 40%. Captan contraste de forma heterogénea, de predominio en su periferia y tienden a infiltrar estructuras vecinas, como los riñones, la vena cava o el páncreas. En resonancia magnética son heterogéneos en un estudio sin contraste por existir hemorragia y necrosis y pueden perder señal parcialmente en la secuencia fuera de fase. Son hiperintensos en T2 y realzan heterogéneamente. Se prefiere la tomografía para definir el estadiaje de la lesión, ya que evalúa adenopatías regionales, infiltración de órganos adyacentes y metástasis en hígado y pulmón con menor costo. Se observa en estas imágenes en tomografía en axial y coronal una extensa masa con realce heterogéneo de la sustancia de contraste y áreas de necrosis central y presencia de múltiples lesiones nodulares de similares características a nivel del parénquima hepático. Se trata de un carcinoma suprarrenal con metástasis hepáticas. Tenemos una masa densa a nivel de la glándula suprarrenal izquierda en este estudio tomográfico sin contraste, y en estas imágenes en resonancia magnética la masa muestra realce heterogéneo con el contraste y no muestra caída de señal en la secuencia en fase opuesta. El diagnóstico: un carcinoma suprarrenal. Otras imágenes en tomografía en la cual se observa una masa de densidad heterogénea y que en el estudio contrastado muestra también un realce heterogéneo con áreas de necrosis. Esta otra imagen de una masa extensa dependiente de la glándula suprarrenal izquierda con áreas de necrosis y áreas de realce heterogéneo del contraste. El sarcoma suprarrenal es raro, pueden ser de tipo angiosarcoma o leiomiosarcoma, generalmente son grandes con realce heterogéneo, de bordes mal definidos, pueden tener hemorragias, componente sólido y componente quístico o necrótico. El linfoma primario suprarrenal es muy raro. Sin embargo, el 1 o 4% de los linfomas afectan macroscópicamente a la glándula suprarrenal, sobre todo los de tipo no-Hodgkin. En el 30% es una afectación bilateral, cursa con aumento de tamaño,
conservando o no la morfología glandular, asociado a adenopatías retroperitoneales. En la tomografía y resonancia magnética son lesiones homogéneas, aunque puede haber áreas de necrosis, hemorragia o calcificación después del tratamiento con quimioterapia. Tras la administración de contraste, el realce es evidente en fases tardías. En esta imagen, en tomografía con contraste, se puede observar masas de ubicación retroperitoneal en proyección de las glándulas suprarrenales, a las cuales reemplazan con un realce homogéneo de dichas lesiones. Está asociado a una esplenomegalia en un paciente con linfoma no Hodgkin de ambas glándulas suprarrenales. Se puede observar en estas imágenes de ecografía y tomografía la presencia de una lesión nodular a nivel de la glándula suprarrenal derecha, y observamos en estas imágenes de tomografía contrastada la presencia de lesiones nodulares en las glándulas suprarrenales en forma bilateral, también compromiso nodular hipodenso en ambos riñones, en el parénquima hepático, así como a nivel de la cabeza del páncreas en un paciente con linfoma abdominal con afectación de estos órganos. El paciente mostraba clínica sistémica, fiebre e insuficiencia suprarrenal aguda. Las metástasis son las lesiones malignas más frecuentes en las glándulas suprarrenales. Los tumores primarios más frecuentes que dan metástasis a la glándula suprarrenal son los tumores de pulmón, mama, colon, riñón, tiroides y melanoma. Hasta el 19% de los carcinomas pulmonares cursan con metástasis suprarrenal al momento del diagnóstico. Sin embargo, hasta un tercio de las masas suprarrenales en estos pacientes son lesiones benignas, es decir, podemos confundir con un adenoma. Cuando las lesiones son menores de 5 centímetros, puede ser difícil diferenciarla de los adenomas. Las metástasis suelen tener un valor de atenuación más de 15 UH y mayor captación de contraste con un lavado más lento o nulo en la fase tardía. Son más hiperintensos en la resonancia magnética en T2, aunque es inespecífico. Las lesiones de mayor tamaño son heterogéneas. El hallazgo más fiable para sugerir metástasis en una masa suprarrenal es demostrar la ausencia de la pérdida de señal en resonancia magnética en T1 fuera de fase, ya que estas metástasis no tienen lípidos. Podemos observar en estas imágenes en tomografía y en resonancia magnética la presencia de una lesión nodular con realce heterogéneo con el contraste, lesión con metástasis suprarrenal izquierda y otra lesión con captación heterogénea de la sustancia de contraste en el parénquima hepático, también en relación con metástasis hepática. Ambas lesiones muestran una captación heterogénea y escasa. En las imágenes en resonancia magnética en secuencia T2 y con supresión grasa, muestra alta intensidad de señal que corresponde a necrosis, y en la secuencia fuera de fase no muestra caída de la señal en relación a que no es un adenoma suprarrenal y por lo tanto apoya el diagnóstico de una lesión metastásica.
En estas imágenes en tomografía podemos observar la presencia de una lesión especulada a nivel del hilio pulmonar izquierdo que correspondía a una neoplasia pulmonar y presencia de lesiones nodulares en ambas glándulas suprarrenales. Estas son las imágenes de tomografía y estas son las imágenes de resonancia magnética en secuencia T2 que muestra heterogeneidad de la señal, y en las secuencias en fase y fuera de fase podemos observar que las imágenes no varían mucho y no muestra caída de señal de estas lesiones en relación con metástasis suprarrenal de esta lesión neoplásica primaria pulmonar. Entre otros hallazgos tenemos a los quistes, que son infrecuentes y con origen variable. 45% son de origen endotelial, predominio linfangiomatoso. 40% son pseudoquistes secundarios a hemorragia suprarrenal previa, 9% de origen epitelial y 7% parasitario. Son lesiones bien definidas, redondeadas, hipodensas y homogéneas en tomografía. En resonancia magnética muestran la señal característica de los quistes en T1 y T2, es decir, son hipointensas en T1 e hiperintensas en T2. Sin embargo, pueden ser heterogéneos por su frecuente origen hemorrágico. No realzan tras administrar contraste y el 75% pueden mostrar una calcificación curvilínea periférica. En estas imágenes en ecografía y en tomografía contrastada se pueden observar la masa necogénica bien delimitada en ecografía y una masa unilocular hipodensa homogénea que corresponde a los quistes. En estas imágenes en axial, sagital y coronal se pueden observar grandes masas hipodensas que no captan contraste de bordes bien definidos que corresponden a masas quísticas que desplazan el riñón en sentido caudal, y algunas pueden tener calcificaciones laminares periféricas. Hablaremos de la hemorragia suprarrenal, que se observa fundamentalmente en tres contextos. En neonatos, en relación con traumatismos perinatales, que suele afectar a fetos grandes con distocia de parto, sepsis, coagulopatía, hipoxia, shock y diabetes materna. En pacientes adultos puede ser espontánea en contextos clínicos de enfermedad grave como sepsis, hipotensión, quemaduras o anticoagulación, y secundaria a traumatismos severos. La hemorragia suprarrenal se da en 1 a 2 de cada 1000 nacimientos. Suelen ser unilaterales en el 90% y comprometen la glándula derecha en el 75%. Clínicamente aparece entre el segundo y séptimo día de vida en forma de una masa en el flanco, inapetencia, fiebre, distensión abdominal, vómitos y diarrea, aunque a veces es completamente asintomática. Puede presentar también hiperbilirrubinemia e incluso shock hipovolímico. Si la afectación es bilateral, puede cursar con hipoglucemia, hiponatremia, convulsión y coma. En la tomografía aparecen como masas uni o bilaterales con valores de atenuación mayores de 50 UH, es decir, hiperintensos. Hiperdensos, mal definido y con afectación del espacio perirrenal. En su evolución pierde nivel de atenuación progresivamente y se va formando un quiste con o sin calcificación parietal. Podemos observar en estas imágenes ecográficas una hemorragia suprarrenal de la glándula derecha. En un estudio inicial se observa una masa suprarrenal anecogénica sin señal al Doppler color.
Y en un control a los 15 días se puede observar que ha disminuido de tamaño. Esta es otra imagen ecográfica en la cual se puede observar una masa heterogénea en la glándula suprarrenal y que ha disminuido su tamaño en el estudio de control ecográfico en relación a una hemorragia suprarrenal. En estas imágenes de tomografía en axial y sagital podemos observar una masa de alta densidad o hiperdensa a nivel de la glándula suprarrenal derecha, de contornos irregulares o mal definidos en relación a una hemorragia suprarrenal derecha. Finalmente tocaremos el tema de la enfermedad de Addison. La insuficiencia suprarrenal es el resultado de un descenso de hormonas córtico-suprarrenales de evolución lenta pero progresiva, con una clínica poco específica que sin un tratamiento puede conducir a situaciones graves, coma, shock y a la muerte del paciente. Múltiples causas y presenta dos patrones radiológicos. El más frecuente es la atrofia adrenal observada en la enfermedad autoinmune idiopática y en la insuficiencia hipoficiaria. El segundo patrón es el agrandamiento bilateral de las glándulas secundario a reemplazo de las glándulas por células inflamatorias tumorales o hemorragia. En el último caso, las glándulas son hiperdensas en la tomografía, como vimos en el ejemplo anterior, e hiperintensas en la resonancia magnética en secuencia T1. Las enfermedades granulomatosas como la tuberculosis y la histoplasmosis causan un aumento de tamaño de las glándulas. Si no se tratan, ocurre destrucción glandular con atrofia y calcificación que pueden ser groseras o puntiformes. En esta imagen de tomografía contrastada se puede observar una hiperplasia o agrandamiento de la glándula suprarrenal izquierda con presencia de calcificaciones y calcificación con disminución de tamaño de la glándula suprarrenal derecha en un paciente con tuberculosis y enfermedad de Addison. Es decir, en estos pacientes con enfermedades granulomatosas, en un inicio puede haber agrandamiento de la glándula y posteriormente calcificaciones que llevan a una atrofia de la glándula. En este otro ejemplo podemos observar una tomografía contrastada en la cual se observan calcificaciones groseras en ambas glándulas suprarrenales en un paciente con tuberculosis e insuficiencia suprarrenal. Esta es la bibliografía consultada. Muchas gracias por su atención.